Entre 1985 y 1992, Marty Jannetty y Shawn Michaels tuvieron un equipo titulado The Rock and Roll Express, The Rockers, también conocidos de esa manera. Shawn Michaels a la larga se convertiría en una leyenda de la empresa y Marty Jannetty no. Destinos impares, los cuales vivieron estos dos compañeros de equipo que entre los años que ya mencioné fueron compañeros de mil y una batallas, pero que sin embargo después de cierto incidente, el cual está apareciendo en pantalla, para quienes escuchan, Shawn Michaels separándose de Marty Jannetty en un segmento, en una barbería, se separarían y finalmente, como lo dije recién, Shawn Michaels se convertiría en una leyenda de la empresa, una de las superestrellas más exitosas de los últimos tiempos y de la historia de la WWE en su totalidad. Y por otra parte, en contraposición al destino de Michaels, Marty Jannetty nunca más volvió a ser relevante. Somos en la lona y a continuación vamos a hablar sobre los tag teams que no vivieron tanto éxito, sobre los compañeros de equipo que quizás destacaron uno más que el otro, porque ¿qué pasa cuando en un equipo, cuando en una unión aparece uno o más, el cual tiene más potencial que el otro? ¿Qué pasa cuando hay uno el cual se sabe que es un líder, cuando se sabe que va a tener mayor éxito, se sabe que tiene más capacidades? Esto pasó con Michaels y Jannetty, quienes fueron bastante importantes en su momento y después se separaron para tener destinos totalmente distintos. Esto es en la lona y aquí vamos con este análisis. Bravo. Ahora sí. Bonita introducción, amigo Joaquín. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido al equipo del panel de expertos, Matías, Mauro. Quiero escuchar ese aplauso en el estudio. Se reúne otra vez el trío más famoso de Liverpool. Así es, y es que es un tema bastante interesante y que es difícil solamente, por así decirlo, como reducirlo a un video, puesto que es un fenómeno bastante complejo. Incluso en este caso de Michaels y Jannetty, de Midnights, de Rockers, perdón, era una situación bastante compleja. O sea, y esto ha pasado con muchos equipos a lo largo de la historia. Así que vamos a por ello, vamos a desmenuzar esta situación, vamos a desmenuzar quién es el Shawn Michaels del equipo y quién fue el Marty Jannetty del equipo, con distintos equipos de la historia de la WWE y con equipos de la actualidad. Claro, es algo que sucede, que es parte de la naturaleza probablemente del wrestling, el hecho de que los tag teams en algún momento van a separarse. Claro. Las parejas, a pesar de que en la antigüedad, en los años 80 o 90, habían ejemplos de equipos que se mantenían por siempre, como los Midnight Express, los Rock and Roll Express, equipos muy comunes en las empresas regionales, como todavía en el circuito de la NWA. Eso con el pasar de los años, desde los 90 especialmente en adelante, empezó a disminuir. Los equipos dejaron de ser una asociación para siempre y se empezó a dar el fenómeno de que los equipos se empezaban a separar. Y es cuando los luchadores parten siendo un equipo, hay todavía una incertidumbre en qué va a ser de ellos como luchadores individuales, porque no se conocen así. No conocemos y no sabemos qué es de ellos en individual. Ahí se genera esta suerte de lotería o de fortuna para uno y desgracia para el otro. Claro, claro, porque como no se les ve como individuales, solo pueden mostrar su talento cuando están en equipo. Y obviamente ninguno de los dos va a tener más condiciones y condiciones iguales a las del otro. Entonces, incluso en un equipo en donde su gracia es ser un equipo y tener química, hay uno que va a destacar más que el otro. En este caso fue Shawn Michaels que destacó más que el otro. Así que vamos. Claro, acotando igual a cómo es la empresa W, Vince McMahon siempre ha pensado que los tag teams son dos talentos individuales que se puede apostar más que uno. Claro. Nunca confía en que pueden durar en el tiempo. Siempre ve cuál de los dos es mejor, y para el pensamiento igual de la W es más que estás pagando dos sueldos y podría pagar uno. Claro. Así que vamos a analizar a continuación como unos cuantos casos de la historia
de la historia de la empresa y tenemos que... Y vamos hacia allá porque tenemos hartos tag team en cuestión. Primero de ellos es Eminem, Morrison, Nitro y Melina, que son estos tres personas que vemos en pantalla para quienes no, que tuvieron un paso por la empresa a mediados de los 2000 y tuvieron mediano éxito. No sé si decir que acá en este equipo hubo alguien que fracasó y otro que llegó al estrellato, un poco más complejo que eso, pero sí, yo creo, sí, me puedes decir de eso si Mauro tú crees lo mismo, pero yo siento que desde este entonces es que, no sé si tuvo mayor éxito, pero siempre se veía que el que tenía mayor talento era Johnny Nitro. Posteriormente John Morrison. Exacto, claro. Lo que pasa es que hay un punto de inflexión igual, o sea, en lo que ocurrió con esta pareja. Porque cabe decirte que, bueno, vamos a partir un poquito hablando de la historia de M&M. Fue un equipo que debutó, o sea, venían de la empresa antiguamente, la Ohio Valley Wrestling, que era como un circuito formador de luchadores para la WWE. Ahí surgen como equipo, de donde también vendrían, por ejemplo, Charlie Haas y Shelton Benjamin, que también lo vamos a nombrar más adelante. Ahí es donde surge este equipo. Se podría decir que Joey Mercury traía un poco más de recorrido previo, porque había sido compañero de Christian York y había participado, por ejemplo, en TNA un par de años. Pero al momento de formar este equipo, llegan al roster principal el año 2005 en SmackDown, ganan los campeonatos en pareja el mismo año y se vuelven uno de los equipos más dominantes de la marca azul. Al año siguiente lo pierden con otro equipo. Bueno, tuvieron una derrota entre medio, un par de derrotas, pero siempre con buenos feudos, contra Batista, contra Rey Misterio, contra Eddie Guerrero, contra los recién nuevamente formados Hawk y Animal, que eran Heidenreich y Animal. Entonces tuvieron siempre feudos importantes. También se enfrentaron contra los Mexicools. Siempre fueron el equipo probablemente Espérate, más ¿qué? importante en esos 2 años. ¿Cuánto? ¿Mexicools? Los Los Mexicools, México exacto. Ah, ya. fue Entonces, fueron fueron un uno, equipo, mm, un equipo perdón, importante. claro, sí, bastante. De hecho, ¿cuántos reinados tuvieron por el título en pareja? Tuvieron 2, pero fueron medianamente largos. Ya. Sí, bien, Tuvieron, vieron feudos también importantes. Bien, harto se acuerda también del feudo con eh, Jeff Hardy y Matt Hardy exacto. contra el Team Extreme. Yo creo que una de las primeras, uno de los primeros indicativos de que probablemente John Morrison, bueno, en ese momento Johnny Nitro, iba a brillar más, es que en el año 2006, aunque aún eran equipo, Johnny Nitro tiene una corrida como campeón intercontinental. Claro, que tuvo un feudo con Jeff Hardy, tuvieron unas peleas en Steel Cage, bien Exacto. interesantes. Entonces, eso ya te indica de que, de hecho, siendo equipo, a él le dieron una oportunidad de ser campeón intercontinental en la otra marca, en Raw. Claro, de hecho es un fenómeno que se da con este síndrome de rockers, porque Exacto. uno es mayor, uno es campeón individual, uno empieza a tener sus corridas en separado, mientras tanto Mercury, Melina podrían ser como bien sus managers y Johnny Nitro era la superestrella individual. Bueno, a la larga quien terminó teniendo mayor éxito fue Johnny Nitro. Y Joey Mercury terminó hoy en día, las apariciones que más destacan han sido las que tuvo con la autoridad en 2015, siendo como del cuerpo de seguridad de la autoridad. Exacto, claro. El equipo se separó, si no me equivoco, el año 2007 o Claro. a inicios del 2007. Y mientras que Joey Mercury estaba desaparecido totalmente, Johnny Nitro se estaba convirtiendo en campeón de la ICW, que es mucho decir. Que eso Bastante. Claro. ya te da un indicador de que los dos ya se dejó claro quién era el Michaels y quién era el Jannetty. Sí, pues de hecho la ruptura fue como después solamente Nitro y Melina estaban en Raw y Mercury estaba compitiendo solo en SmackDown. Y después lo echaron. Claro, claro. Así que ese es el veredicto con este tag team. El siguiente tag team que es London y Brian, Londrick, No, perdón, Edge y disculpa. Christian, me equivoco, The Brood, que fueron parte de The Brood,
Edge y Christian, que al principio tenían como un gimmick más o menos de vampiros, quizás. Bueno, esta pareja estuvo activa durante gran parte de finales de los 90 y fueron bien importantes a comienzos de los 2000, separándose así como el 2002, 2001, y en ese entonces ya cada uno migró camino a sus distintas marcas. Edge y Christian vivieron una separación y Christian estuvo en Raw y Edge en SmackDown. En ese sentido, uno de los dos tuvo mayor éxito, Edge, en la marca azul, y mientras que Christian solo fue un mid-carder y después terminó peleando en shows como Heat, por ejemplo. Claro, Edge y Christian fueron campeones 7 veces. Claro. Yo creo que... Uno de los equipos más importantes de la era de Actitud. Exacto, uno de los tag team. Bueno, siempre hay 3 equipos que son los estandartes que siempre se enfrentaron, que son los Hardys, los Dudleys y Edge y Christian. Que son las caras representativas de la división tag de la era Actitud. Bueno, igual aquí podemos hacer un enlace con uno de los videos que nosotros hicimos con anterioridad, que era el review de los Reyes del Ring, que para los que aún no lo han visto, que lo vayan a ver, que es algo que para mí marca el punto de inflexión de cuando se sabe quién iba a tener más éxito que el otro, que es el torneo Rey del Ring del año 2001, que lo gana Edge. Claro, ahí empezamos a notar como separaciones y todo. Claro, porque yo diría que esos eventos, como un campeonato o un reinado, para un luchador viene a ser un tiro de gracia o una bendición por parte de los altos mandos. En este caso, como demostrando de que ellos van a ser probablemente el que triunfe cuando el equipo se separe. Claro. Quizás el Rey del Ring del año 2001 terminó siendo una suerte de benevolencia de parte de los altos mandos con Edge, para decirle de que él iba a llegar más lejos. No sé qué opinan ustedes en ese caso. ¿Mati? No, igual opino lo mismo, igual de aquí se vio un poco más como a Edge, que tenía más carisma. Dejamos a Christian como Giannetti por un tiempo. Pero igual me sorprende que después Christian igual tuvo su participación individual muy bien en WWE, después de lo poco que se pudo ver de Christian en TNA, respecto como a carisma. Entonces, de hecho es un poco como raro ver esto, ¿cachai? Que de repente uno de los que algunos consideran Giannetti empieza a brillar de a poco. Claro, tampoco es como que Christian tuvo un destino muy dispar a Edge. O sea, tipo, Christian a lo mejor le tuvo un poco más difícil para demostrar la calidad de luchador que era, no así Edge. Tuvo que tener un recorrido similar al de Drew McIntyre, por ejemplo. Se tuvo que ir a TNA. Tuvo que tener una vuelta un poco más larga, y mientras que Edge, a base de esfuerzo también, supo aprovechar sus oportunidades, pero dentro de la empresa. O sea, Christian tuvo que darse la vuelta. Exacto, mientras que Edge era campeón por primera vez de la WWE el año 2006, Christian estaba debutando en TNA un par de meses antes, si no me equivoco. Entonces, claro, y acá no pasa lo que pasa, se ve que al menos Edge y Christian se tenían más estima, y al menos la compañía les dio más el poder de cuando Edge ya pasa a retirarse, así Edge pasa a elevar un poco más a Christian, como cuando gana el peso pesado contra Alberto del Río. Claro. Una lástima que su reinado durara una semana. Sigamos entonces. Sí. Vamos hacia adelante el siguiente equipo, cual es bastante popular dentro de la cultura del wrestling, que conocen harto, que fue un equipo que instaló quizás un arquetipo de equipo con inspiración en los hermanos Steiner. Después repercutió en otros equipos como por ejemplo Chad Gable y Jason Jordan. Estamos hablando de The World Greatest Tag Team, el tag team más grande del mundo. Shelton Benjamin y Charlie Haas. Aquí es obvio, creo yo, por qué cara es más reconocible al público común y corriente. Shelton Benjamin es una de las superestrellas quizás más infravaloradas, pero que también se les tiene harta estima
dentro del universo de los fanáticos de la lucha libre. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo parten los del tag team más grande del mundo? Parten al alero de Kurt Angle, ¿no es así, Mauro? Exacto. De hecho, tienen una historia un poquito más vieja. O sea, esto ya es un dato histórico que, bueno, igual algunas personas probablemente que nos escuchen lo deben manejar y si no, pueden agradecer saber un poquito más. Shelton Benjamin y Charlie Haas tenían equipos diferentes. Es un equipo que se forma por el destino, entre comillas, por el azar. Claro. Ambos tenían, al igual que M&M, vamos a nombrar de nuevo a Ohio Valley Wrestling, que también es de donde viene Brock Lesnar, desde donde viene Randy Claro. Orton, desde donde viene John Cena. Permíteme interrumpir un poquito porque no sé si lo va a mencionar más ratito después, pero recordemos, Shelton Benjamin fue equipo con Brock Lesnar. Exacto, Claro. eran los Minnesota, como los aplastadores de Minnesota, algo así, porque los dos Claro. eran luchadores olímpicos de Minnesota. Mm. Claro, siempre se nombraba que Shelton Benjamin era graduado de la Universidad de Minnesota y Charlie Haas de la Universidad de Tennessee, ambos con experiencia en lucha olímpica, que era lo que básicamente era su identidad, Claro. el manejo de llaveo, de agarre, movimientos técnicos, buenos luchadores. Claro, esa es la parte de Shelton Benjamin. A la larga, él era compañero de Brock Lesnar en Ohio Valley Wrestling. Bueno, Brock Lesnar es elevado como luchador individual. Mientras tanto que por el otro lado, Charlie Haas era compañero con su hermano y eran los hermanos Haas. Mm. La cosa es que el hermano de Charlie Haas falleció el año 2001. Mm. El hermano de Charlie Haas fallece. Hay unas peleas de él, de hecho, peleando en Dark Matches en SmackDown el año 2001-2000, cuando eran equipos los hermanos Haas. Y producto de este fallecimiento, por el azar del destino, se terminan reuniendo estos dos luchadores, que básicamente quedaron como solos. Mm. Y que terminaron potenciándose y apareciendo a finales del año 2002 en SmackDown para escoltar al campeón en ese momento de la WWE, Kurt Angle. Y tendrían su primer reinado como campeones en ese mismo año, si no me equivoco, a inicios del 2003. Mm. Quizás O yo sea, creo que es como... Sí, dale, Matías. o sea, esto está súper fácil igual de reconocer cuál es el Janet y no. Claro. ¿O no? Sí, sí. Obviamente Shelton Benjamin Benjamin. tuvo menos éxito que Charlie Haas, o sea, es broma. Charlie Haas en su... El problema con Charlie Haas, en su momento Charlie Haas terminó siendo un imitador al más puro estilo de Damien Sandow. De la misma manera. Hoy cuando salgan ese gimmick, ahora va a imitar viejos luchadores. Ya uno Claro, ya sabe bueno, que está perdido. claro, si tu gimmick corresponde imitar otros gimnicks, significa que estáis quemado. Claro. Pero no, del Team Angle yo creo que en su época fueron quizás, literalmente fueron de los mejores campeones de la historia de la empresa. Creo que fueron bastante interesantes. Asimismo, creo que fue un poco corto Tuvieron un regreso en el 2006. Claro, pero fue de 2 años más o menos. Claro. Así que luego después se fueron a Ring of Honor. Y bueno, Shelton Benjamin quizás es más conocido porque tiene una trayectoria un poco más, quizás con más luces. Pero en este Fue caso sí. campeón intercontinental, campeón de los Estados Unidos. El Tuvo spot títulos midcard. el spot de la lucha de escalera en WrestleMania. Claro, Exacto. Está más o menos claro quién fue el que tuvo mayor éxito. Y estamos hablando de Shelton Benjamin. Ah, no. Claro, mientras Shelton Benjamin era un midcarder respetable en Raw, Charlie Haas en SmackDown, puta, Era un imitador. era un imitador, claro. Así que vamos al siguiente equipo. Estamos hablando también de una superestrella que en paz descanse y una persona que también se aprovechó de su legado latino. Estamos hablando de los hermanos Guerreros, de los Guerreros, perdón. Quienes fueron campeones más que nada en la marca SmackDown y fueron bastante importantes, fueron hasta incluso
de las superestrellas más importantes en Raw en el año 2003, 2002. Cuéntenos un poquito sobre esto, Matías. Ujú. Venían de WCW. Sí, venía en WCW. Sorprendentemente, igual como se ve, es raro saber que Eddie Guerrero sea el tío y no el hermano, por el parentesco. Y tuvieron una muy buena carrera hasta que empezamos a ver la separación de Eddie Guerrero de Chavo. Y empezamos a ver cómo Eddie Guerrero tenía, o sea, Eddie Guerrero tenía todo el carisma del mundo como yo creo que hasta también la compañía lo vio y por eso se hizo la separación. Exacto, claro. Además de Dale, que Mauro. habían sido compañeros en WSW, y ahí de hecho ya como que se daban las luces de que Eddie Guerrero era mejor, porque siempre mostraban como a Chavo Guerrero indefenso, o como que dependía mucho de su tío. Eso ya como que te dice como puta. Hay alguien aquí que está mostrando como la supremacía, y el otro componente del equipo como que es muy vulnerable sin el otro. Claro, de hecho, a la hora que se parte el equipo, el Eddie Guerrero queda como face y el Chavo Guerrero queda como heel. Y ahí vimos la corrida que tuvo Eddie Guerrero, que en paz descanse. Y aunque a pesar que vimos lo que fue de Chavo Guerrero al otro año, podemos decir que Eddie Guerrero no fue el Giannetti para nada. Yo creo que, claro, aquí quizás más que ser un Giannetti, yo creo que Chavo Guerrero tristemente no ha podido, o siempre ha cargado con la gran figura y la gran sombra que genera Eddie Guerrero. Sí, definitivamente nunca pudo salir de la sombra. De hecho, solamente hemos visto como a Chavo Guerrero, lo vimos después como con el stable de Vicky Guerrero, Edge, que también estaba Fue un buen basado campeón crucero. también estaba basado como en la sombra de Eddie Guerrero. O también Exacto. después lo empezamos a ver solamente haciéndolos como invitados para hacer el spot en honor a Eddie, Claro. mientras no había Rey Misterio por ahí. Claro, de hecho, se nota quizás que no le tenían tanta confianza, porque cuando muere Eddie Guerrero, el luchador que se le da como la bendición de reemplazarlo, entre comillas, como el ícono latino, es Rey Misterio. Claro. Es verdad que Chavo fue un buen campeón crucero, bastante decente su reinado, porque era un luchador con buenas actitudes. Fue también campeón en ECW, pero ya no sé si considerar mérito ser campeón de ECW. Al menos en el tiempo en En el WWE, no sé tiempo, si es sí. meritorio. Claro. Pero fue campeón peso pesado de una marca. Es verdad que fue en ECW, pero lo fue. Es verdad que perdió en 13 segundos con Kane, pero lo fue. Pero estuvo en WrestleMania al menos. Y perdió en 13 segundos, pero estuvo. Es de esos datos que no son tan importantes como, o sea, que son como curiosidades, como que de Brian Krennic fue campeón mundial por unos segundos también. Exacto. Claro, claro que también de los cuales vamos a hablar ahora. Pero en este caso, algo parecido ocurrió con más o menos de Harlem Heat. El equipo Oye, quiero decir que hemos tirado como spoiler todo el rato que viene London y Kendrick. sí, ¿no? Fue Es como hace unos que, minutos atrás, ahora de nuevo, como gente, por favor, que, que no que- esté que la producción escuchando, tuvo que hacer un estén cambio de atentos. último minuto y no puede arreglar la pauta para nuestros espectadores. Claro, Es ¿no? como un Y spoiler, como estén pero es atentos, que que viene London y siempre, Kendrick. siempre es bueno hablar de London y Kendrick, que siempre fueron el mejor equipo de la historia. Es mi equipo favorito. Eh, lo que viene ahora es de Harlem Heat. Harlem Heat, equipo quizás de lo más importante que hubo en WCW, conformado por Booker T y el otro. Y el hermano de Booker T, Claro, Creo que ya sabemos quién es el Stevie Ray. Janetti. claro. Con Booker eso queda T, claro. Con eso ya queda claro. Booker T y Stevie Ray, que fueron de las parejas insignes de, de WCW. Eso nomás. Eso, pues. O sea, ya sabemos qué pasa después. Pues obviamente Booker T ya se pasa a ser considerado como la roca de WCW Claro, o sea, hasta el ángulo de la invasión.
primero de Hoffman Brothers, después de Ebony Experience. Esto de Experience es bastante común. Que se llama, le pongan The Viking Experience, Ebony Experience. Este equipo, Oye, bueno, tuvo sor- actitudes. ¿Sí? 10 veces sorprendente, campeones. sorprendente que los guerreros no le pusieron los latinos Spirit, la experiencia latina. Harlem Heat tuvo actividad entre el 93 y el 2000 en la empresa. Y bueno, Booker T sería quien resaltaría más. Yo creo que está más o menos claro que Booker T llegó a ser el campeón máximo de la empresa, no así Stevie Ray. Bueno, un dato curioso es que Stevie Ray, en un momento en el que Booker T era campeón, bueno, Booker T era campeón, todavía no era campeón peso pesado, estamos hablando del año 98 más o menos, Booker T era campeón de los Estados Unidos de la WSW, y Stevie Ray en un par de peleas lo representó. Para que se hagan como una idea, un momento en el que Booker T estaba lesionado, Stevie Ray cumplía como el representante en las luchas de Booker T, como que él iba a pelear por él. Eso ya como que te da una idea. Bueno. Es verdad que Stevie Ray, de hecho, bueno, de nuevo, es como cuando uno dice que fue campeón de la ICW, en este caso es lo mismo decir que Stevie Ray se unió al NWO, pero al NWO cuando ya el NWO no calentaba tanto. Pues. Entonces es lo mismo, él se unió, estuvo un tiempo en el NWO, pero es como, no es meritorio. O sea, es uno de los tantos que estuvieron en W. Claro, uno de los tantos que estuvieron en NWO. Del tomo 1 de NWO. Claro, si nos ponemos a nombrar a todos los integrantes de NWO, tenemos para 3 horas de video. Pues. Entonces, es como, no es algo tan meritorio haber participado en NWO. Hasta yo puedo haber estado ahí. Claro, y Booker T, 4 veces campeón en esa época en WSW, después fue otra vez campeón mundial en WWE. Entonces ya basta decir. Fue un hombre muy importante entre el 99 y el 2001, los años más decadentes de WSW, pero fue la cara. Claro. Al final fue la persona más importante de la empresa. Luego Exacto. Booker T pasaría a WWE con la storyline de la invasión. Stevie Ray, si no me equivoco, no fue parte de la invasión. ¿Qué fue de Stevie Ray? ¿Está bien en su casa? Ahí no. Tiene una academia de lucha libre en Houston. Bueno. No, de hecho, después de la invasión estuvo como peleando ocasionalmente, así, una que otra vez. Pero se dedicó principalmente a eso, su academia de lucha, como dice el Mati. Claro, y lo único que lo actual es que le dieron el contrato, obviamente, por el Salón de la Fama, y entonces ahora pasó a ser leyenda por lo de Harlem Heat. Claro. Increíblemente se convirtió en leyenda sin nunca haber peleado en WWE. Bueno, sigue, aún queda Salón de la Fama para todos los que estuvieron en la NWO, así que... En efecto, calma para el resto, para los 300 sí. integrantes que aún no están en el Salón de la Fama. Ya hasta Goldberg logró el Salón de la Fama, no veo motivo alguno por lo cual Psicosis no puede integrar el Salón de la Fama. Si está Donald Trump en el Salón de la Fama, no me extrañaría. No me extrañaría que Juventud Guerrera el próximo año sea parte de la... Con Conan, con todos los cruceros de WSW. Así que vamos al siguiente equipo. Y es que ahora sí. Esa foto, güey. Esa foto es como que fueran a un evento discoteca. London y Kendrick, para el contacto, anote, más 569. En vivo en la discoteca Blondie, Santiago de Chile. Bueno, no se equivoquen, London y Kendrick no son DJ ni son vedeto. Claro. por esta fotografía. Sí. No, London y Kendrick, estas superestrellas que yo debo reconocer son de mis favoritas, fueron sobre todo famosas por su trabajo en la WWE. Ambos fueron estudiantes de la Texas Wrestling Academy. Ambos fueron educados por Shawn Michaels. En sí el dúo nunca se les conocieron como un equipo, aunque ellos mismos quisieron
propusieron como su nombre de equipo de Hooligans. Ellos estuvieron como un paso por la empresa en 2003-2004, donde Spooky y Brian Kendrick, Eres y Punky, pero igual, por ahí. Spunky, Brian Kendrick, perdón, y Paul Como London, nombre de perro igual. claro, Brian Kendrick y Paul London, ambos en sus marcas cruceros, eran un tag team, y luego en el circuito independiente vinieron eh, tras apariciones en el circuito independiente, volverían a unirse a la empresa y con un nuevo gimmick, con unas nuevas ropas como las que vemos en pantalla, que son las de Kendrick y London, con esos pantalones anchos, con esas botas, incluso entraban con máscaras de teatro. Entonces fue una reversión de sí mismos, y bueno, su estilo de lucha era bastante particular y bastante vistoso. Entonces ambos luchadores, bastante ágiles cada uno, tuvieron corridas bastante exitosas como campeones tag team en Raw y en SmackDown entre el 2005 y el 2000, perdón, entre el 2006 y 2008, que fue una de las últimas apariciones de ellos como equipo. De hecho, algo que siempre me gustó de London y Kendrick es que tenían un estilo que combinaba lo que es la lucha aérea con la lucha medianamente agresiva. O sea, con el hardstyle, como se le denomina. Con el strong style, perdón, nada que ver hardstyle, esa cuestión es de música. Tenía un poco de strong style. De hecho, London pasó un par de años peleando en Japón. También Brian Kendrick tuvo un tiempo ahí. Entonces recuerdo muy bien que sus movimientos, a pesar de que eran de luchador ligero, eran golpes duros. Mm. Y bueno, yo los recuerdo también con cariño. Yo recuerdo como los celebraba cuando ganaban los campeonatos. Sí, es que eran esas, era como Rey Misterio, pero en un tag team. Claro, yo siempre recuerdo la pelea que tuvieron, que quizás es como de las más recordadas, esa Fatal 4-Way de equipos de escalera. De Armagedón. ¿Mm? Exacto, esa pelea que de hecho termina con Joey Mercury con la nariz rota. Claro. Así que, bueno, este es un equipo importante, fueron campeones, hasta que el Nuevo Día les quitó el trono, fueron los campeones en parejas con el reinado más largo. Claro. Y ambos tuvieron destinos dispares también, o sea, medianamente dispares, si se quiere decir. Ahí Paul London pasó un poquito más por debajo del radar, luego Fue despedido por reírse. Claro, fue despedido en el año 2008, y Brian Kendrick duró un poco más, o sea, duró como hasta finales de 2008, si no me equivoco, y hasta incluso, ya lo adelantaron los chicos, fue campeón de la WWE por un pequeño tiempo. Un minuto, más o menos. Un minuto. Sí, además fue el segundo campeón crucero. Sí. El derrotar a ¿cómo se llama? Sí, Era... a TJP. Sigue bajo contrato, Exacto. de hecho. Sí, Brian Kendrick sigue bajo contrato en la empresa y es una de las superestrellas con más experiencia, y que también tiene su escuela de lucha y y se ha dedicado igual a entrenar a harta superestrella. Igual Ronda Rousey ha hablado que Brian Kendrick igual la entrenó, y claro. así han dicho varias superestrellas. Y Brian Kendrick quedó como uno de los pilares como para 205. Así que nadie lo ve, pero es uno de los pilares de 205. Claro, Claro. con Kendrick pasa algo similar con lo que sucede con Lance Storm, que son luchadores que, a pesar de que en este momento no, o en su momento en WWE no tuvieron tanta importancia, porque bueno, a pesar de que Kendrick fue ese campeón provisorio, tampoco tuvo una corrida tan larga como un luchador individual. Pero a pesar de que no tuvo tanto éxito, se les recuerda con mucho cariño como buenos entrenadores. Uh-huh. Bueno, London después de este tiempo nunca más volvería a la WWE. Pasó más Hasta la actualidad. pasó más en el circuito independiente, como en Pro Wrestling Guerrilla, y ahora Exacto, sobre todo. creo que lamentablemente está amarrado con un contrato con el Diablo de lucha underground, entonces no puede hacer nada. Claro, sí. De hecho, estuvo en lucha underground, estuvo haciendo equipo con Sami Zayn mucho tiempo en Pro Wrestling Guerrilla.
Así que, bueno, tuvo una gran carrera en el circuito independiente, pero en WWE nunca más volvió. A diferencia de Brian Kendrick, que sí tuvo unas pasadas, en TNA también fue campeón de la división X, Brian Kendrick, así que Estuvo en New Japan. estuvo en New Japan, exacto, campeón crucero. Se podría decir que a nivel de empresas más vistosas, más masivas, quizás fue mucho más reconocido. Mm. Claro, y porque tampoco estamos diciendo que acá hay uno que fue mejor que el otro, sino que hay uno que por ahí es recordado de mejor manera con respecto al otro. Quizás por London también tiene su escuela de lucha, también fue uno de los más talentosos de su época, pero Brian Kendrick quizás se ha mantenido más constante en el negocio. Claro, a London se le recuerda porque lo echaron o que lo despidieron por sonreír. Po, man. Claro, Vamos, porque quizás hablemos de eso en un futuro. Es una historia bien interesante. Agregando la historia de le tocaron el brazo a Vince McMahon suspendido. Eso lo vamos a Exacto. contar Eso. en Vamos otro a hablar video. formas de ser suspendido en WWE. Eso quizás sea en un futuro. así que vamos al siguiente equipo. Que Espera, ya, Joaquín, disculpa. Recuerden llamar al 569-8798 para cualquier evento en discoteca. Exacto. Funcionan como animadores, como DJ, como vedetos, como cualquiera, lo que le Como pidan. corpóreo, todo lo que. Exacto. Ahora sí. claro, y ahora vamos con equipos de la actualidad, pues que quienes aparecen en pantalla, quienes vamos a hablar, Street Profits, Angelo Dawkins y Montesford, este equipo el cual tomó mucha relevancia a partir del año 2018-19, siendo posteriormente a mitad de año siendo ascendidos a la marca de Raw. Han tenido un 2020 bastante exitoso si queremos hablar de títulos, quizás no así en cuanto a calidad de historias, pero sí han tenido títulos, han logrado cosas importantes. Quizás en NXT fueron más importantes y fueron mejores, creo yo, a opinión personal, pero son un equipo exitoso del día de hoy. Así Claro, que, de hecho son los primeros que han ganado los campeonatos en pareja en Evolve, en NXT, en Raw y SmackDown. claro, han sido campeones en todos esos lugares, entonces, evidentemente, y si lo han hecho es porque también tienen calidad como equipos, y eso es innegable. Em, Claro, pero esto, como pareja saben entretener al público. claro, y por ahí, por ese sentido, te quería preguntar a ti, Matías, ¿cuál crees tú que acá puede ser el Marty Jannetty del equipo? En mi opinión, yo creo que Angelo Dawkins tenemos aquí como el Janetti del equipo. Solamente que Montesfort, como que de poder de carisma, además crea mucho contenido para GIF, para los fanáticos, con sus caras, cuando empieza a agarrar las cuerdas, empieza a mover para todos lados. Al igual que la sorprendente fuerza física que tiene y agilidad. Mm, Yo me sumo a las palabras del Matías. Yo creo que lo que pasa es que sigo viendo a Angelo como el secuaz a veces de lo que hace Dawkins, como que lo asiente. Además de ser como el ejecutor quizás más fuerte, entre comillas, porque no hay mucha diferencia de peso entre ambos, pero se ve como el ejecutor y a veces como el secuaz casi. Entonces yo veo que, al menos en cuanto a carisma y a lo que han demostrado en el main roster, yo creo que Montesfort tiene un poco más de ventaja, en el caso de que los quisieran separar. ¿Qué opinas, Joaquín? Sí, yo pienso lo mismo, de hecho tenemos el consenso en cuanto a que Angelo Dawkins es un poco más, puede dar un poco más de lo que da, perdón, Montesfort da un poco más de lo que da Angelo Dawkins. De hecho, es mucho más carismático Montesfort y tiene un repertorio de movimientos un poco más amplio. Y es capaz también de dar postales para el recuerdo. Desde ese punto de vista, quizás Angelo Dawkins hasta el momento no ha sido tan relevante como su compañero de equipo, porque quizás no tiene el mismo carisma y no tiene el mismo talento luchístico que Montesfort, su compañero, quizás. Y tampoco estoy diciendo que sea menos talentoso, tampoco estoy diciendo que sea más luchador, solo que estoy diciendo que Montesfort, y yo creo que acá los tres tenemos acuerdo en eso, en que si es que en algún momento Montesfort inicia una carrera como luchador individual, creo que podría tener mucho más éxito del que podría tener Angelo Dawkins
en solitario. Igual yo quiero decirle a Angelo Dawkins, si es que nos está escuchando, si es que entiende el español, que esté tranquilo, al menos porque desde mi punto de vista yo no creo que los Street Profits se vayan a separar en un buen tiempo. Más Hasta que nada que, porque hasta que yo lo aparezca una veo noticia como, de Vince McMahon loco por claro, Motorsport. claro, hasta que aparezca un Speaking Out, que echa uno de estos dos. Si se mandaron un error en su pasado, claro. La cosa es que yo veo a veces a los Street Profits como los herederos al trono del nuevo día, Puede Claro. desde ser. el punto de vista de carisma. Por lo que, bueno, ya vimos cómo Biggie se separó del nuevo día, así que quizás el fin del nuevo día sea pronto. Yo veo que quizás los altos mandos ven a Street Profits, al equipo, como los sucesores naturales del equipo. Mm, Y quizás eso haga que este equipo vaya a durar por un tiempo, por un buen tiempo. No sé qué opinan ustedes. claro. No, opino lo mismo, está bien. Sí. Mm. A menos Sí, que de Vince hecho, McMahon vea a alguno de los dos mejor como individual y los separe, como le gusta hacer. Exacto. o sea, en efecto, la gente también compra esto de los profits, de los street profits y su personaje. O sea, yo creo que la gente también se ha metido en este juego, se ha metido en el personaje de los street profits y compran sus mercancías, compran sus poleras, se dejan llevar por el carisma que ellos, que ellos irradian. Entonces, el público también está hasta cierto punto prendido con los Street Profits. Esperemos que que el equipo dure harto y ojalá que no se separen, porque bien es sabido que cuando, como lo dijo Mati, cuando Vince McMahon tiene fe en ti es porque probablemente ya no vayas a ser relevante. Así que continuamos con el siguiente equipo. Hablar como sobre este equipo que aparece en pantalla. Aquí estamos hablando de Brotherweights. Eh, Matt Riddle y Pete Dunne, estos luchadores los cuales se juntaron gracias al torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic. En algún momento yo pensé personalmente que podrían haberse separado o que su avance en este torneo Tag Team podría haber sido fácilmente para llevarlos a una storyline que nos enfrente. No sé si Claro, de pensé hecho, eso. sí se veía cómo venir. Claro, Algunos, de hecho, yo pensaba más como Matt Riddle haciendo como el Thornhill eventualmente. claro. Pero Claro, no fue así. no tuvimos una separación. Ahí quedó Claro, nomás, po. Ahí. Fue hasta lo que fue. que pandemia pasó, pues. Claro, y el equipo se separó, pero de todos modos, igual tuvieron defensas interesantes, creo yo. ¿No es así, Mati? Claro, de hecho, de las defensas contra Undisputed Era pues, han sido como una de las mejores peleas que yo igual he visto en Tag Team. Igual en todo el torneo estuvieron muy buenas peleas. De hecho sorprende harto cómo funcionó tan bien el equipo. Como La Matt química que Riddle tenía este siendo equipo. jugando con el tema de, ustedes saben, de estar volado, de usar los términos y todo eso, y Pete Dunne como el serio, pero aún así haciendo broma. Mm, Pero broma al estilo de Pete Dunne, así como chiquititas nomás y toda la gente prendía. Ese concepto de pareja dinamita, como Exacto. de pareja dispareja. École. Como pareja y dispareja, de hecho, fue sorprendente igual cómo funcionaron. Aquí, en ver lo de cuál es Shawn Michaels y cuál es el Jannetty, yo creo que es una de las cosas más difíciles. mm, Ya que Matt Riddle tanto Matt Riddle como Pete Dunne son muy buenos tanto como en el wrestling, tanto como en micrófono. ¿Qué opinan ustedes? claro. Yo creo que ambos pueden tener mejores destinos. Ahora, yo creo que si dejándose llevar por el destino actual, que Matt Riddle está en SmackDown, hasta hace 2 meses estaba peleando contra Baron Corbin, y Pete Dunne está en NXT UK, yo creo que Pete Dunne podría tener mayor éxito que Matt Riddle.
Bueno, igual cabe decir que ahora Matt Riddle fue drafteado, Claro. Claro. así que podemos tener esperanza en que quizás cambie. Hay que ver cómo se da de aquí quizás un par de meses hasta el WrestleMania siguiente para analizar cómo ha sido cómo se desenvuelve el Bro en la nueva marca, para saber si es que en verdad hay planes para él. Claro, porque igual como dice el Mauro, vamos a tener que esperar más adelante para decir, ya que igual gracias a la pandemia como que los dos quedaron en terreno neutro. Como Pete Dunne tuvo que desaparecer porque estuvo en NXT UK, tuvo que esperar el tiempo para empezar a grabar. Y Matt Riddle estuvo encerrado en el feudo con el King Corbin, entonces estamos ahí. Yo creo que vamos a esperar a futuro para ver cuál de los dos es el Jannetty. Bueno, si me la tengo que jugar por alguien ahora, yo diría que el papel de Jannetty podría cumplirlo Riddle. Ojalá que no. Pero así se ve, como que uno está en el roster principal y el otro está todo tranquilo en NXT. Así que vamos, no sé, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Les tinca si cerramos con el siguiente tag team? ¿Sí? Estamos hablando de Jason Jordan y Chad Gable, American Alpha, quienes entre 2015 y 2017 más o menos que vino esta separación entre el tag team y anteriormente en NXT habían tenido habían sido uno de los equipos más queridos por la audiencia y hasta de hecho su debut en la empresa fue bastante esperado y fue uno de los debuts más celebrados por el universo, pensando en que quizás podrían hasta, no sé, ser uno de los equipos más relevantes de la nueva era. Muchos se le veían como los, los herederos del Team Angle. Y, y puesto que todo el mundo tenía depositadas en ellos grandes expectativas, quizás no fue tan así, puesto que al día de hoy Chad Gable estaba perdiendo contra Sheamus en SmackDown y Jason Jordan está lesionado, tan así que tuvo que retirarse. WWE quiso que Jason Jordan fuera el Shawn Michaels de la empresa del tag team y que Chad Gable fuera el Marty Jannetty, pero creo que todo nos ha dicho que el verdadero Shawn Michaels en ese equipo siempre fue Chad Gable. El verdadero talentoso del equipo siempre fue Chad Gable y Jason Jordan, no sé por qué, por capricho de la empresa, quizás lo impulsaron. No sé qué crees tú, Matías. Está tan complicado aquí, igual como lo que tú dijiste, tú ves a Shawn Michaels como Chad Gable, pero yo veo tanto como a los dos como Jannetty respecto como al trato que se le hizo a los dos. O sea, veamos por el lado de Jason Jordan, que alguien dijo que sea el hijo de Kurt Angle, porque hace mucho sentido que su padre sea blanco y él sea negro. Y Chad Gable, de hecho, al pasar eso quedó en el olvido Chad Gable, llegando al gran nombre Shorty G. Tristemente. Es triste porque en algún momento también tuvimos un poco de fe en que Chad Gable podía terminar con un futuro mejor. Llegó a la final del torneo Rey del Ring. Claro. Claro. Eso ya da un poco de fe. Yo creo que la WWE lo que quería era hacer con Jordan y con Gable lo mismo que hicieron con Benjamin y Con Haas. con Haas, exacto. De hecho, iban con el mismo destino. ¿Por qué? Porque los separaron en las diferentes marcas. Jordan se quedó en Raw. Tenía un futuro quizás de ser un contendiente a un campeonato Midcard, con ese Push que tenía como hijo bastardo de Kurt Angle. Y por otro lado, Angle, o sea, Gable, merengues. Gable incluso tuvo unas peleas bastante interesantes por el campeonato de los Estados Unidos contra Kevin Owens, contra AJ Styles en el 2018 y bueno. Llegó a la final del Rey del Ring y hasta que se convirtió en Shorty G. Hasta que se convirtió en Shorty G, exactamente. Igual, es tan triste igual para este equipo, igual ambos, al menos como equipo, fueron muy importantes para NXT y que lleguemos al main roster y ya haya pasado todo esto. Y que lo único chistoso de respecto como con Jason Jordan, aparte de la storyline de que sea el hijo de Kurt Angle, era como ver cómo era la tercera rueda de Shield mientras no había Dean Ambrose.
Exacto. De hecho, yo creo que este equipo entra, bueno, junto con London y Kendrick, o junto con los Steiner, quizás, en equipos que también en los ejecutores de ECW, que eran John Kronos y Perry Saturn, en esos equipos que tuvieron mucho más logros o mucho más éxito como equipo que como individuales. Mm, No sé si ustedes lo claro. dicen, quizás ambos, el Michaels aquí vendría a ser el equipo y el Jannetty vendría a ser los dos en individual. Sí, de hecho Claro. yo opino igual lo mismo. El Michael definitivamente fue el equipo entre Fue ellos. American Alpha. Fue American Alpha. American Alpha cumple el rol de Michaels y Jannetty es Gable y Jordan. Claro. Creo que comparto el análisis, pero bueno, esperemos que Chad Gable tenga un mejor destino. Todavía sigue bajo contrato con la empresa y creo que aún hay esperanza para esperar un mejor futuro para esta superestrella, Chad Gable, que se merece un mejor trato y que es uno de los más talentosos del roster actual. Y como no puede ser como clásico video nuestro, antes de finalizar vamos a pedirle a la WWE, si es que nos escucha, que le cambie el nombre. Claro, y que le quiten el maletín a Otis, ya es... Son nuestras dos consignas por las que luchar. Claro, son Exacto. nuestras dos peticiones a la empresa de Vince McMahon. Y que no sigan haciendo eventos en Arabia Saudita. Claro. Exacto. Así que, sin nada más que agregar, no sé, chicos, ¿tienen algún comentario de cierre? Recuerden ver nuestros videos especiales, como el Rey del Ring. O también pueden pasar a ver el análisis de NXT del Takeover, que ha sido muy bueno. A propósito de Arabia, también hicimos ahí un análisis de Arabia Saudita de los eventos. Y Exacto. también nos pueden seguir en Insta, en las redes Claro, nos sociales. pueden seguir Arroba, en Instagram. Y arroba la en luna. los capítulos en Spotify ahora. Mira, no, si estamos Claro. creciendo, pero puro progreso. Claro. Así que, sin nada más que agregar, bueno, nos retiramos de nuestra labor. Hasta Somos la luego. Luna Wrestling y les deseamos un muy buen día. Hasta luego. Chaito, hasta luego.